Buenas noches. Vamos a hablar en esta ocasión sobre el presupuesto de ventas. Empezamos con el primer punto, bueno, presentando el equipo. Mi persona quien les habla es Esther Álvarez, Yuli Castillo, Karen Cornejo y Yulisa Salazar. Ahí sí. Empezamos con un pequeño concepto sobre qué es el presupuesto de ventas. Podemos resumirlo en que el presupuesto de ventas es el punto de partida del presupuesto empresarial. Proyecta todas las ventas futuras de la empresa, determina los ingresos esperados, también es la base para la planeación financiera y organiza todo lo que respecta a la producción, compras y gastos. En este caso, viene a ser como la base de todo tipo de presupuesto que se quiera hacer para una empresa. Avanzamos con las generalidades del presupuesto. Como decíamos, es la base para la planeación financiera y proyección del crecimiento. Esa se relaciona con producción e inventarios. En este caso, tanto lo que se quiere producir es necesario registrarlo en los inventarios para, de esa manera, depender del análisis de mercado también y considerar los factores tanto internos como externos, utilizando asimismo los datos históricos del mercado para poder hacer la respectiva proyección de cuánto se espera vender. El proceso presupuestal se inicia con la determinación del nivel de ventas, porque dependiendo de estas se establecen las necesidades de materiales, directos e indirectos, mano de obra, costos indirectos de fabricación, inversión en activos fijos, las necesidades de financiación de inventario, niveles de inventario y racionalización de gastos y programación de pagos. Los objetivos de este presupuesto es determinar las ventas en dinero, las ventas en unidades, las ventas por zona y las ventas por vendedores. Esto permite planificar estrategias comerciales y controlar resultados de ventas. En cuanto a la importancia del presupuesto, pues yo creo que es fácil poder determinar la importancia porque permite planificar todas las actividades empresariales, controlar costos y gastos, facilitar de esta manera la toma de decisiones, prever las necesidades de financiamiento, calcular las utilidades esperadas para la empresa y pues por lo consiguiente planear inversiones. El concepto de estudio de mercado es importante analizarlo porque de esto va a depender mucho el pronóstico de ventas o el presupuesto de ventas que se pretende hacer. El estudio de mercados es una herramienta analítica central para estudiar el entorno. Veíamos también tanto interno como externo. Este permite conocer profundamente a los consumidores y a la competencia. En este caso, ciertos tipos de rasgos que el mercado desea adquirir, cuáles son las necesidades que hay en el mercado y las percepciones de los consumidores. Facilita también la identificación de nuevas oportunidades, reduce los riesgos empresariales y mejora las decisiones. La importancia del estudio de mercado radica en que para las ventas se conocen las necesidades del consumidor, como les mencionaba, ayuda a definir precios tácticos, en este caso analizar la competencia y facilitar estrategias para incrementar las ventas. También hay un cierto riesgo, en este caso no de incertidumbre, pero analizar qué es lo que el mercado desea y cuál es la competencia que ya hay. Esto va a reducir de alguna manera la incertidumbre para la empresa, identificando en este caso a la competencia. Los elementos del estudio de la demanda, la oferta, el mercado potencial, los canales de distribución y el precio. Vamos a analizarlos. En cuanto al análisis del producto, para nosotros poder determinar el estudio de mercado, en cuanto al producto, tenemos que analizar sus características físicas y técnicas. También ver cuáles son los estándares de calidad, el diseño y presentación visual, la interacción con productos sustitutos y complementarios y en qué etapa de ciclo de vida está ese producto. En cuanto al análisis del consumidor, para analizar a nuestros consumidores o posibles clientes debemos determinarlos por edad, por sexo, por ingresos
el nivel educativo, la ubicación geográfica, los gustos y preferencias y hábitos de compra. De esta manera, analizando estos componentes, vamos a poder definir el estudio de mercado que va a ser la base para la elaboración de nuestro presupuesto de ventas. Continuamos con Karen, que va a seguir explicándonos los siguientes puntos. Bien, ahora podemos ver el análisis de la demanda. Esto tiene que ver básicamente con la cantidad de los consumidores desean comprar, cuánto desean comprar. Entonces, esto nos conlleva a visualizar una relación directa entre el precio y el consumo. También encontramos con que el estudio del comportamiento del consumidor y un análisis de las tendencias y distribución geográfica de la demanda. En cuanto al análisis de la oferta, tenemos que es el estudio básicamente de las empresas competidoras, de cuánta participación tienen en el mercado, la capacidad de producción que ellos poseen, sus estrategias comerciales y la calidad de los productos. En cuanto al mercado potencial, bien, vendría a ser un equilibrio entre la oferta y la demanda, que tiene que ver con los consumidores que no están siendo atendidos, sus posibilidades de expansión corporativa, la apertura de nuevos segmentos, oportunidades reales de crecimiento y estrategias de capacitación a nuevos clientes. También tenemos canales de distribución que nos encontramos con distribución directa e indirecta. Esta infraestructura requerida posee ciertas etapas que vamos a ir revisando, como lo es el transporte y la logística comercial y también la publicidad y las tácticas de comercialización utilizadas. Ok, para realizar el estudio de mercado vamos a realizar algunos pasos, la identificación del problema, luego encontramos el análisis de esa situación actual, después tenemos que recopilar o recolectar la información y luego hacemos un análisis de esos resultados y la toma de decisiones para el estudio de mercado. También tenemos la identificación del problema, que viene del tema anterior. Entonces, aquí tenemos un par de puntos, que es detectar las necesidades reales del mercado. Debemos identificar oportunidades ocultas, reconocer problemas empresariales de raíz, definir los objetivos que vamos a analizar claramente y establecer el alcance exacto del estudio para resolver el problema. En cuanto al análisis de la situación actual de la empresa, esto tiene que ver con el entorno económico y la competencia. También vamos a analizar la posición del mercado y el nivel de ventas y los recursos y la capacidad productiva de la empresa. También tenemos los factores internos que intervienen en estos estudios. ¿Y cuáles son los factores internos? Entre ellos tenemos el personal y el talento humano, los recursos financieros sólidos que posee la empresa, la capacidad de las estrategias de marketing que estén utilizando, la calidad controlada del producto y las campañas de publicidad internas. También nos encontramos con factores externos que vendrían a ser políticas gubernamentales y regulaciones, avances en tecnologías emergentes, condiciones de la economía global e inflación, presión, movimiento de la competencia y cambios en las preferencias del consumidor. Esto no puede ser controlado, estos factores, por la empresa, por eso son externos. Y en cuanto al ciclo de vida de un producto, podemos ver, aquí tenemos una curva en un gráfico, se empieza desde la parte de abajo inferior con la investigación, luego vamos subiendo en cuanto al lanzamiento, luego tenemos un pequeño crecimiento, cuando estamos en nuestra etapa, nuestra mejor etapa, nos encontramos en la madurez, que son características estratégicas únicas para cada etapa
Y cuando ya va en declive, encontramos, como su nombre lo dice, la declinación del ciclo de vida del producto. Y tenemos también la recolección de la información. Bueno, este tema es muy interesante y esto nos sirve para todos estos tipos de estudios que hemos estado revisando. Y lo podemos realizar a través de encuestas, base de datos, reuniones de grupos, observación directa. Y todo esto debe de consolidarse como información estadística, como su nombre lo dice, consolidada. A continuación, mi compañera les sigue ayudando con el tema. Ya. En lo que respecta a las tendencias de ventas, dice que estas analizan cómo han cambiado las ventas en una empresa con el tiempo. Permite identificar en las ventas si las ventas aumentan, si disminuye o estas se mantienen estables. En lo que respecta a pronóstico de ventas, dice que esa es una estimación de las ventas futuras y se realiza utilizando los datos históricos y factores como la economía, el mercado y la administración. El objetivo es reducir la incertidumbre y facilitar la toma de decisiones. Y los métodos para hallar el pronóstico se realiza basados en la experiencia y métodos estadísticos. Los primeros utilizan el conocimiento de los vendedores, mientras que los estadísticos analizan datos históricos para poder obtener pronósticos más precisos. La tendencia lineal es una técnica que utiliza una línea recta para representar el comportamiento de las ventas. Esta permite identificar si las ventas están creciendo, si están disminuyendo y así poder hacer proyecciones en un futuro. En las técnicas para datos estacionarios, aquí se aplican cuando las ventas permanecen estables durante un periodo. El método como ARIMA, la descomposición clásica y la suavización exponencial ayudan a analizar estos datos y a realizar los pronósticos confiables. Ahora, las técnicas para datos con tendencias, estas se utilizan cuando las ventas aumentan o disminuyen de forma constantes. Los métodos más comunes son los promedios móviles, la regresión simple y las curvas de crecimiento. Y ayudan a identificar la tendencia y a proyectar de forma las ventas futuras. Las técnicas para técnicas para series cíclicas, estas se aplican cuando las ventas presentan aumentos o disminuciones debido a los factores económicos. Y para analizarlas se utilizan los modelos econométricos, regresión múltiple y ARIMA, que permiten realizar mejores pronósticos. Otros métodos para pronosticar, eso aquí se utilizan métodos estadísticos y existen métodos sugestivos basados en la experiencia de los vendedores y el método económico administrativo que considera factores económicos, administrativos y específicos de las empresas. El método económico administrativo toma como base las bases de ventas del periodo anterior y las ajusta considerando los factores específicos. Y así se obtiene un pronóstico más cercano a la realidad de la empresa. Y por último tenemos el método de los mínimos cuadrados, que esa es una técnica estadística que utiliza datos históricos para identificar la tendencia de las ventas y hacer pronósticos futuros. Trabaja con una cantidad impar de datos, como 3, 5 o 7 años. Eso es para facilitar el análisis. A continuación, mi compañera Julie. Seguimos con el precio de venta de fijación. Esto de aquí, el precio depende de varios factores como los costos de producción, la competencia, la demanda del consumidor, la rentabilidad esperada. Y el objetivo de esto, pues, no es más que recuperar costos y generar una gran utilidad. La importancia del precio de venta es que influye directamente, como su nombre lo dice, en las ventas, determina su ganancia. Además de esto, nos permite competir en el mercado y también esto hace que nosotros impactemos en inversiones y en financiamiento. Dentro de los objetivos del precio de venta
tenemos que buscar una buena rentabilidad, que es decir, una ganancia, también busca aumentar las ventas, afrontar la competencia y sobre todo por la imagen corporativa, que nuestra marca o nuestra empresa suene a nivel ya sea nacional o internacional. Y los factores internos y externos que influyen dentro del precio, sabemos que es el plan estratégico, el marketing, los costos de producción, la demanda, la competencia, diferencias, consumo emocional, el equilibrio y el precio del lanzamiento. El precio pues, que excluye impuestos y el precio promocional es cuando se contiene descuentos. Muchas veces nosotros vemos, ya sean los comerciales o en las grandes tiendas que dicen, por ejemplo, hay el famoso 2 por uno o el combo o paga 3 y lleva 5, o sea, sí, hay cantidad. También el precio equilibrio pues es similar al de la competencia. Mientras que el precio del lanzamiento, este de aquí es cuando salen al mercado nuevos productos o servicios. Y la selección del precio, pues los aspectos empresariales y estrategias y se consideran objetivos empresariales y su finalidad de esto, pues es permanecer en el mercado y obtener muchos beneficios. Uno de estos es reconocimiento de marca y también el aumento de la utilidad o de la ganancia. También el primer paso para analizar el mercado, pues tenemos análisis de la demanda y la elasticidad. Del análisis de la demanda, nosotros podemos decir que esto estudia el comportamiento del consumidor y analiza la sensibilidad del precio, mientras que la elasticidad son bienes elásticos, bienes inelásticos, bienes sustitutos y bienes complementarios. En segundo y tercer paso tenemos que el segundo paso, costo de producción, y el tercer paso, pues ya viene a ser la competencia. En los costos de producción sabemos que están dentro de la materia prima, la mano de obra directa y el SIF, que sabemos que son los costos indirectos de fabricación. En el tercer paso, que es la competencia, tenemos que nosotros podemos o debemos comparar precios, analizar las estrategias de competencias y mantener la competitividad. En el cuarto y quinto paso tenemos como cuarto las políticas y como quinto los métodos para fijar precios. En el cuarto paso tenemos los precios promocionales, descuentos, precios flexibles y costos adicionales, mientras que en el quinto paso tenemos métodos para fijar estos precios, que puede ser basado en costos, basado en demanda, basado en competencia o basado en rol. Muchas gracias.